todas tienen que tener una vía alterna. Creo que esa la tiene. La vía vieja a Puerto. ¿Cuál es el problema? Se está cobrando muy caro, no debe cobrarse. O sea, tú que más o menos estás dateado esto, disculpa, Miro, es porque quería primero tocar este tema y después no pasar para otro. Lo que pasa es que ahí hay un tema jurídico porque esa es una concesión. Perdón, ¿no está Andrés por ahí? Sí, Andrés ya está ahí. Por favor, incorpórenme y lo saludo inmediatamente. Y Jaime también se encuentra. Vamos a saludarlo a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Andrés? ¿Cómo está usted? Oiga, doctor Barreto, compañero, bien, gracias. Aquí escuchándolos, claro. Don Jaime también está por ahí. Claro que sí, doctor Barreto, a usted y a todo el equipo de trabajo. Es que soy yo que no le veo. Un pequeño retraso ahí en el celular. Ok, claro, sí, yo estoy. Un saludo a Eddie Bolívar, a la doctora Belén Rivaldo, a Eloy Vilanco, a Iván José Padilla, a Wilmer Parra, el hombre de Támara Imágenes, a Nadine Araujo. Buenos días a todos. Pedro Torres, saludos de New Jersey. Pedro Torres creo que participaba en el programa Junioristas por el Mundo. No sé por qué no lo volvieron a hallar. No sé si estoy equivocado. Vamos a ver si Gio Geraldino se intenta recuperar a toda su gente. Bueno, ingeniero, ahora sí, ojo con lo que dice, porque vea que tiene dos alfiles virtuales esperando ver qué dice. No, usted sabe que yo gambeteo todo ese tipo de jugadas. No, lo que quería comentar es que ahí hay un problema fregado jurídico, porque es que eso es una concesión y que hay una parte contractual ya establecida. El gobierno ha venido pues dilatando y de pronto en un momento de esto asumiendo parte de ese costo junto con el concesionario, ya la persona que tiene ese contrato. Pero llega un momento en que el gobierno intenta desmontarlo, intenta otra vez ponerlo en funcionamiento porque le sale oneroso, está pagándole directamente al gobierno esa plata. O sea, el gobierno, pregunta, esas carreteras son particulares, son privadas. Esa es una concesión, exactamente. Okay. Lo que mucha gente no quiere es que el gobierno estatice las cosas, que las cosas sean del Estado. Exacto, pero entonces si el gobierno asume el gasto de la carretera y la gente no lo quiere asumir, ¿quién lo tiene que asumir? El Estado. El Estado. Y si lo asume el Estado, estatizamos hasta las carreteras. Y después la gente dice que no quiere que estaticen las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? No, lo que pasa es el verbo estatizar. Ahí el tema es una negociación con el de la concesión, a ver cómo operan eso de tal forma, porque igual el gobierno eso le va a costar, ¿verdad? El tema es un tema de ver cómo cuadran las cuentas. Tú sabes que a mí me gusta que me den las cosas masticadas. Okay. Yo soy Pedro Pueblo. Andrés, no, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién normalmente, es una carretera privada, una ruta privada? Claro. Ok, sí. Se deben pagar unas cosas que las paga el Estado y también las pagamos nosotros con los peajes. En este caso, ¿por qué no se quiere pagar peaje? A ver, Andrés. Hombre, doctor Barreto, bueno, ahí que dice un poquitico, usted sabe que la historia es importante conocerla. Esa es una concesión, se llama concesión costera Cartagena-Barranquilla. Antes estaba en unos particulares colombianos y es importante tener esa precisión porque los particulares ahora no son colombianos, son chilenos y ahí ya entran otras cositas. Entonces, el hecho de que sean particulares colombianos estaba, creo que Castro Cherasi, Constructora Colpatria, otras construcciones, Constructora Meco, o sea, habían varias constructoras que asumían una parte y la otra parte era la asumía la ANI, digamos, que es la agencia gubernamental, en donde iban en un porcentaje de 60-30 aproximadamente. Luego, con todos los inconvenientes que hubo debido al cobro del peaje de papiros para las personas, más que todo afectadas o que se sienten afectadas, que en este caso es un colectivo de asociaciones en donde usted muy bien dijo, la vocera o digamos la persona que está encabezando estas peticiones es la doctora liderando la protesta. Pues sí, es liderando la protesta, que es una cosa, nuestra sociedad está carente de líderes. Sí, ella es la vocera de, digamos, hay un grupo de organizaciones que han visto afectadas, pues ellos argumentan que han visto afectados sus intereses por cuanto el cobro de este peaje no les ha permitido el desarrollo económico de Puerto Colombia, en este caso, que es la principal afectación. Muchas sociedades turísticas, digamos, agremiaciones turísticas, comunidades de colectivos de residentes, o sea, hay varios sectores, varios grupos que han propuesto o han dicho su inconformidad y esta señorita o esta señora Carol Solís Menco, ella es la encargada o digamos, ella es la cara de visibilizar el problema, ¿no? Entonces, a raíz de esta situación, la profesora Carol, porque ella es profesora de la Universidad del Norte,
ella sufrió, como usted bien dijo al comienzo, pues un tipo de maltrato, como dijo José, pero digamos que para ir a la génesis del problema, básicamente hay una demanda impuesta por este colectivo de personas ante directamente ahora mismo. Andrés, la concesión es la concesión ISA Intervial de Chile, se llama así. Okay, lo está diciendo, ya que acá el ingeniero Imitola estaba diciendo que lo que estaban diciendo era errado. Tú estás diciendo, ¿quién fue el que dijo que no era de ISA? O sea, yo la idea no es corregirlo a ustedes, sino que la información llegue bien. Andrés, no, estando la él información me está diciendo que era incorrecto. Entonces, está bien, Andrés, oriéntanos. Entonces, de ISA, ¿no? Sí, exacto. Correcto. En el 2020, cuando salió este tocino, los colombianos soltaron el chicharrón, lo soltaron caliente. Correcto. Y bueno, había una empresa chilena que ellos no se encargan, a ver, su negocio fuerte no es la construcción, digamos, no es su negocio fuerte. De hecho, es su primera, su incursión en Colombia, ¿no? Es la incursión en Colombia. Entonces, vieron el negocio, además de que es un negocio fuerte. Ojo, no es toda la concesión que va desde la zona metropolitana de Barranquilla, que ahí es donde está el problema, digamos, que es Barranquilla y que es Puerto Colombia ahora mismo, porque ese es, digamos, el origen también del problema, y llega hasta Cartagena, o sea, hasta la parte de los manglares, la ciénaga, toda esa parte, ahí también influye o está incluida la concesión que compraron los chilenos. Entonces, cuando hay una concesión chileno-colombiana, porque Ani sigue siendo dueño. ISA es concesión chilena. Ok, sí. Entonces compraron eso ellos, ¿y qué pasó? Después de que compraron, obviamente en el 2020, cuando hubo por allá con el tema del COVID, hubo el primer brote, por así decirlo, de discusión de la gente sobre el costo de la caseta, que paralizaron. Y bueno, en ese momento el gobierno del presidente Duque asumió el costo total de esa caseta, por así decirlo, o del peaje. Okay, está bien. ¿Perdón? No, dale, si lo que tenemos una voz externa, no sé, la puerta, por favor, si no. Sí, sigue. Ok, entonces cuando hubo el gobierno asumió el pago del peaje, dale. Asumió el pago del peaje, claro, hasta el sol de antes de ayer, es decir, por ahí como hasta el 2022, 2023, cuando el gobierno Petro, o se acaba sí, exacto, la intervención de Duque, por así decirlo, y el gobierno Petro dice, hombre, yo no quiero asumir eso, yo no puedo asumir eso porque no puedo estar pagándole dinero a unos privados, por así decirlo. Había COVID. Perdón, ya no había COVID. Claro, ya tampoco había COVID, digamos, no había contingencia. Por el cual el gobierno tenía que asumir ese costo. Oiga, diciendo una cosa, que es que ISA hoy es del gobierno porque es de Ecopetrol, o sea, Ecopetrol compró a ISA. O sea, la participación de ISA está asociado. ISA está asociado. O sea, yo soy ISA, compro una concesión, me gano una concesión, la tengo un problema con el COVID, el gobierno me ayuda. Exacto. Entonces ya pasa eso, llega el gobierno y me dice, no te puedo seguir pagando el peaje. Yo digo, bueno, volvamos a como estamos antes. Eso no tiene nada que ver con yo después o sea, no sé qué sí tiene que ver, ¿por qué yo después termino perteneciendo al Estado? Porque es que ISA, ISA siempre pertenecía al Estado, pero el gobierno se la vendió y la compró Ecopetrol. O sea que esa pita es plata con la misma plata y entonces es una papa caliente porque es que cada... ¿ISA en qué otro rubro está de Colombia además de las carreteras? No, el fuerte de ellos es la transmisión eléctrica. Es el mayor transmisor eléctrico de Colombia. O sea que una sola concesión está metida en varios rubros. Claro. No, ISA, lo que pasa es que... ISA es de carretera. Lo pongo en contexto, lo que pasa es que ISA... Ajá. ¿Qué significa la sigla? Interconexión, no sé qué cosa, o sea, es la parte de interconexión nacional. Okay. Ya, pero lo que comento, ISA, ella en la carretera no está sola, está con los chilenos. En la concesión de carretera, claro, se asoció con los chilenos. Exacto, con los chilenos. Siendo que los chilenos tampoco son fuertes en carretera, que es lo que aclaraba Andrés. Pero le dieron una concesión a uno que era de transmisión eléctrica y a uno que su, pero bueno, ya se le entregó y venía funcionando bien. Llegó el COVID y el gobierno eso fue post-COVID, doctor Barreto, eso fue la compra de para seguir contigo, ya se fue el COVID y el gobierno actual dice, bueno, yo no lo voy a seguir pagando, íbamos por ahí. Así es, entonces después de que la demanda se instauró por allá en el 2016 del colectivo que le comenté hablando, le estuve hablando al comienzo, el que está representando ahora pues la doctora Carol, digamos que de ahí el problema, sigue adelante. A ver, ¿por qué
problema. De ahí, claro, el problema es que de ahí en adelante se han venido haciendo mesas de diálogo porque la posición de los colectivos es que definitivamente las personas de Puerto Colombia no paguen el peaje. Sin embargo, el gobierno dice, yo no puedo asumir todo el costo de las personas pues, de Puerto Colombia, entonces le hicieron una tarifa diferencial. En pocas palabras, el resto de mundanos que no estamos dentro del colectivo o no hacemos parte de Puerto Colombia, deberíamos pagar 3.200, creo que es 3.500, perdónenme si no les tengo el dato. O sea, te hago la pregunta que se me ocurre. ¿Por qué antes lo pagábamos y no decíamos nada? Porque yo ese papiro está ya hace 500 años. Disculpa que mi pregunta suene tonta, pero te la hago. Antes del COVID no veníamos pagando esto. Sí, claro. Y entonces, Toda la vida. ¿qué pasó, Andrés? Doctor Barreto, lo que nos quiere decir Andrés es que las cosas suceden cuando tienen que suceder y tienen que estorbar. Este es el peaje más barato del país. ¿Cuánto es que queda para los que son de Puerto Colombia? 1.800 pesos. 1.500 pesos. Es el peaje más barato del país. Y si nos vamos a Latinoamérica, es el peaje más barato de Latinoamérica. Pero aquí hay unos intereses políticos, doctor Barreto, hay unas carreras políticas y unas aspiraciones políticas que tienen que cementarse sobre la base de gente que lucha por los ideales del pueblo. Y esto se va construyendo, ejemplos J.P. Hernández y otros políticos que han llegado al Senado para llegar, porque estos son peleas generadas, doctor Barreto. ¿Usted cuándo había tenido un problema con un peaje de 3.800? Yo para ir a Bogotá tengo que pagar un peaje de 12.800 pesos. No, es cierto, los peajes en Colombia son carísimos y ese no es muy caro. Y no creo, acá desde mi desconocimiento, que ese peaje esté alterando la comercialización de Puerto Colombia. Hay un detalle. Es más, hay una carretera paralela. Sí, no, y hay un detalle, y el peaje es de ida, cuando vienen de Nada más puerto. lo cobra en un solo sector. Exacto, o sea, yo un no solo es que esté en sentido, contra de un la solo gente, sentido. pero a veces tenemos que entender que para gozar de una buena carretera, exigir que tenga buena luz, eso tiene un costo, ¿o no? Entonces, digamos, claro, entonces digamos que el sector que está haciendo más énfasis en este tema es el sector conocido y marcado como el sector de la Y de los chinos, en donde están la mayoría de colegios a los que de cierta forma más les impacta este tema, ¿no? Ahí habría que revisar, doctor Barreto, si es o no es procedente el tema del cobro, que es lo que están diciendo, pero yo creo que, o sea, yo creo que hay que ceder todavía un poco, hay que ceder, yo creo que de ambos lados, porque digamos que el costo de inversión es alto, sí, pero luego el costo de mantenimiento, los costos de mantenimiento, a la medida que usted va haciendo buenos mantenimientos, se van aminorando. Entonces, yo no sé si es procedente a la final el costo a todos los sectores, a todos. Ellos proponen que se le cobre solamente a los camiones que son los que más dañan la vía, que no se le cobren a los carros clase 1 y clase 2, que serían buses de transporte público y automóviles. Entonces, digamos que esto lo asuma el Estado. ¿Perdón? Y que el resto lo asuma el Estado. Sí, porque es la concesión del Estado y el Estado de cierta forma no está poniendo tanto problema. Hay mucha gente que está en contra de que el Estado tenga un mayor protagonismo, pero se lo estamos cediendo. Están en contra de la boca para afuera, doctor Barreto, porque cuando les toca pagar ya no están en contra. Ya están a favor. O no, perdón, Jaime, ya después cerramos con el ingeniero, que lo veo expectante. Mirando así como los boxeadores antes de comenzar. No, va calentando, subió los hombros. Dale, Jaime. Dale, Jaime. Vea, doctor Barreto, es el peaje más barato del país. El peaje de la autopista norte que conecta, es que el problema de los colegios, los colegios que quedan a las afueras del norte de las ciudades son los colegios de élite. Ejemplo, saliendo por allá, en la vía Puerto Colombia tenemos el Calparris, el Marymount, tenemos el Colegio San José, del cual soy graduado, etcétera, etcétera. Igual. Pues por la ida y regresen por la vieja, para que salga más temprano. Ejemplo, aquí en Bogotá, Tampoco. Aquí en Bogotá, los colegios del norte quedan saliendo la autopista norte también y quedan en vía Chía o vía Cota. ¿Y sabes cuánto cuesta ese peaje? Ese peaje cuesta 18.000 pesos si no tiene ningún tipo de excepción para carros particulares. 18.000 pesos. Y los que estudian en esos colegios como el angloamericano son hijos de senadores, son gente con platica que paga ese peaje porque el hijo lo lleva una escolta. Hay que generar situaciones para llamar el cariño de la gente y mostrar que se está luchando. Colombia no tiene SMAT. Yo les voy a dar el dato. Jaime, no vale, porque tenemos un cuarto integrante acá en el cuadrilátero. El cuadrilátero de las ideas, en el buen sentido de la palabra. El ingeniero Imitola. Adelante, Jaime. Yo los dejo a ustedes y yo nomás veo la pelea. Es lo siguiente. Oiga, no, antes que termine Jaime, o si ya terminó Jaime,
Bueno, dar la bienvenida al doctor Oscar Mitola, que está bien enterado, pero está patrocinado por Todos Juegan, porque tienen camiseta de Todos Juegan, me parece. Sí, tiene claro, la gorra, claro, doctor Mitola. Sí. Le vamos a hacer llegar la gorra negra y las camisetas. Sí. Está muy... Espérate, él está un poquito, me parece que está robustongo. Creo que vamos a tener que mandarle una manta por Guajira. A él le gusta esto mucho de Valledupar, él tiene vallenato en su corazón. Oiga, para cerrar, Colombia desmanteló en el gobierno Petro. Muy cerca de la realidad de ese peaje y responde mucho a la pregunta que usted hacía, que por qué antes no se cobraba. Antes no se cobraba porque, digamos que antes la población que lo usaba tenía la capacidad. Pasa que el perfil demográfico de Barranquilla y su área metropolitana cambió tanto que ya mucha gente tiene acceso a carros que antes no tenía. En mi época, cuando nosotros estábamos... El que tiene para el wiki tiene para el hielo. Cuando nosotros, exactamente, cuando nosotros estábamos en la universidad, mira, cuando nosotros estábamos en la universidad, en carro, en el bus de Puerto. Cuando nosotros estábamos en la universidad, en carro, llegaban cinco manes a la universidad en carro. Bueno, hoy no, hoy la universidad llega, pero no lo cobro en ningún sentido. La verdad que a mí, bueno, yo no me puedo meter en el bolsillo lo demás, pero no me parece una exageración. Ok, dime Jaime, antes que entre Oscar. Para cerrar. Aquí en Colombia el SMAT cambió y se desmanteló. El SMAT no existe. Ahora tenemos la UME, se me fue la palabra, que es la Unidad del Mantenimiento del Orden y Diálogo. Entonces, cuando se hace un procedimiento, el procedimiento se graba, el cual está grabado, en el cual se les pide a cada una de las personas o líderes de la marcha que se quiten. El procedimiento de lo que pasó ese día está grabado. Se le pidió el favor 3 veces. Después, en una 4ª vez, se utilizan métodos disuasorios. Ejemplo, sonido, agua o un producto de gas. Y el procedimiento establece que si aún no se han quitado, deben ya ser quitadas de manera manual, las mujeres por mujeres y los hombres por hombres, para evitar cualquier situación. ¿Qué pasó en ese momento? No se quitaron las 3 veces que se les habló, no se quitaron cuando se gaseó, no se quitaron cuando se puso el sonido, pues les tocaba a las agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden y Diálogo, que es la que instauró este nuevo gobierno desmantelando el SMAT, pues quitar a las señoras que estaban ahí porque ellos cumplen una orden, de ellos no van porque quieren. O sea, el antiguo SMAT no llega allá porque, ay, yo quiero pegarle a la gente. No, ellos no quieren ir allá, se los juro que ellos no quieren ir. Pero cuando los mandan, les toca, porque si no hacen es que no están cumpliendo una orden. Pero el tema es, la doctora Solís, a través de sus redes sociales, colocó un video recientemente, hace menos de 30 minutos, donde muestra que ha sido manoseada en sus partes íntimas. Por parte, es un procedimiento, y si ella tiene toda esa evidencia... O sea, por parte de una patrullera, ojo, no, a ver, perdónenme, y no quiero entrar en temas del conflicto sexual o de género, pero digamos que se está cumpliendo el protocolo a lo que dice Jaime. O sea, una patrullera es la que... Ahora, la parte de la manoseada, pues obviamente... Eso no está ni siquiera en discusión acá, el tema de que una persona la acosen o la abusen. Obviamente no estamos de acuerdo con eso, pero digamos que se está tratando de cumplir el protocolo. Ahora, desde mi punto de vista, vuelvo, insisto, yo creo que en Colombia hay que tratar de escuchar a todos los actores para que podamos, digamos, avanzar, porque si nos quedamos en que cada uno va con su gusto particular, vamos a tener en mil Colombias. Entonces, yo creo que ahí la invitación es al diálogo. El tema con la doctora Karen, creo que ellos también están un poquito, desde mi punto de vista, están un poco intransigentes ante el diálogo, porque han habido intentado por parte del gobierno y de las concesionarias, de la concesión, perdón, hacer diálogo, ¿no? Sentarse a hablar, pero cuando algo no es lo que les gusta o lo que parece, alzan, se levantan de la mesa. Entonces, yo creo que ahí hay que ir buscando consensos en aras de que se solucione este problema, que realmente no es un problema de ahora, o sea, es un problema que viene antes, pero el problema o la génesis que dice José es clara. La demografía del sector de la zona ha cambiado y ahora se quejan pues otros actores, no los iniciales. Bueno, ya habló Oscar, disculpa. No. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Ahí haciendo un resumen de lo que tú acotabas, bueno, que hubo antes varios concesionarios, pero vámonos al problema final. Es como lo plantea Andrés y Jaime y el ingeniero, que finalmente el problema es que estas zonas que pertenecen al área metropolitana consideran que no deben pagar peaje, y si no lo paga la gente, lo pagaría el Estado, ¿no? ¿Cuál es tu concepto? Bueno, a ver, buenas tardes a todos, un abrazo cordial para el panel y para los que nos escuchan. Yo creo que sí es importante, Edgardo y compañeros, 3 minutos. Una cuestión de tiempo, y Oscar, por eso... No, por eso. Lo que había comentado por el interno.
No, lo primero que hay que señalar es que ese peaje de Marahuaco, distante menos de 10 kilómetros del peaje de Puerto Colombia, nunca debió existir. O sea, es inconcebible dos peajes en menos de 10, 20 kilómetros. La distancia anterior, a menos que la cambiaran, eran 50 kilómetros. De hecho, en algún momento se cuestionó el peaje de Tasajera y el del Puente Pumarejo. Simplemente que yo sé que a veces no nos gusta, pero es bueno la claridad. Han existido 3 concesiones. La primera, que fue unos locales, que fueron los que originaron la concesión. La segunda, el señor Mario Huertas Cotes, ingeniero reputado a nivel nacional, firma de ingeniería. Y la tercera, ISA Intervial, que fueron los últimos concesionarios que hoy tienen el chicharrón, como muy bien lo dijeron. ¿Qué debo decir? Cuando se hace una concesión, y pues algo conozco del tema en el sector eléctrico, el concesionario asume una serie de obligaciones. No solamente la construcción, sino lo que llaman AOM, Administración, Operación y Mantenimiento. Luego, entonces, hace parte del compromiso del concesionario esto, y eso debe estar en sus números. ¿Qué pasa con esta vía? Porque ya esto sí es tema de estudio. Al parecer, los números, cuando hicieron la concesión de Mario Huertas, la segunda, no la última, claro, supuestamente no cerraban, según el INVIA, que fue el que dio la concesión, no fue la ANI, fue el INVIA, la ANI. Y el INVIA le tocó, óiganlo bien, le tocó, y esto está escrito, dar un contrato por obra pública del tramo entre Puerto Velero y el Sombrero Volteado. Tramo que le asignaron al mismo señor Mario Huertas, al concesionario 2, tramo que no se ha terminado, que solamente ahora ya no son 12, sino 10 kilómetros, que llega hasta Palmarito, para los que conocen. O sea, ya no es al Sombrero, sino a Palmarito, y que 7 años después no han terminado. O sea, cuando uno se mete por esa vía, y yo hablo como usuario, yo me meto... Es la segunda concesión. Es una concesión con un pedazo de obra pública, algo sui generis. Es decir, como los números de los peajes no cerraban, entre comillas, es decir, no daban para financiar la obra, el gobierno les dio una plata adicional de impuestos. O sea, contrató una obra pública en la mitad de la concesión. Pero ese es un tema para otra discusión. Hoy aquí estamos enfocados a una situación en la cual obviamente la gente está reclamando con algo de derecho. Yo no voy a hacer ningún juicio. Y yo creería que aquí lo que busca, como alguno de los panelistas lo planteó, lo que procede es un acuerdo en el cual se establezca, dado que ya está ese bendito peaje ahí, que repito, no debió estar, asignar lo que es verdad una tarifa diferencial. ¿Qué significa una tarifa diferencial? Que si la tarifa normal vale 8, 10 para los que solo pasan por ese peaje, porque nosotros, los que venimos de más allá de Santa Verónica, pagamos 19,000 pesos por pasada, a esta gente de puerto, de los colegios o los que tienen más frecuencia, una tarifa que realmente sea diferencial, un 20, 30% del valor. Es decir, que si la tarifa son 8,000 normal, ellos deberían pagar entre 2,000 y 3,000 pesos. Y yo creo que ahí todo el mundo quedaría satisfecho y se ocuparía efectivamente el concesionario del mantenimiento. Porque lo peor que puede pasar... Esto que tú planteas me parece sentido común al 1000, porque es imposible hacerlo. Eso ya está, Edgardo, es que eso es lo que te quiero decir. Tendría que pagar, si va para Cartagena, tendría que pagar en el segundo viaje. Perdona, estaría claro. ¿Por qué no se puede hacer? Simplemente pago hasta donde voy y si voy a pasar el segundo viaje me tocaría pagar allá. Perdón, Edgardo, y termino. Es que lo peor que puede pasar es que no lleguen a un acuerdo, pero lo más peor, y perdonen la expresión, es la idea que tiene la gobernación del Atlántico de asumir el tramo. O sea, eso no tiene presentación. Por Dios, ¿cómo voy a tomar yo como gobierno una obligación que es de un concesionario? Los 14 kilómetros o 12 que hay de aquí a Puerto Colombia. Correcto. Pero además, y termino con esto. Parte de suspicacia hay ahí, Oscar. Tú que eres un tipo inteligente que conoce de esto. Y termino con esto. No, es asumir un compromiso que realmente no corresponde. Pero peor aún, como decía mi abuela en Piojó, si no puedes con las orejas, no te pongas candongas. Resulta que el Atlántico tiene una cantidad de vías en regular estado, para no decir mal. Y los invito a que hagan el trayecto Santa Verónica, Juan de Acosta, Baranoa, Santo Tomás, la llamada Río Mar. Está prácticamente perdida. Y como esa le puedo señalar 4 o 5 vías más del Atlántico. Entonces, ¿qué sentido tiene que la gobernación quiera asumir un compromiso que es de un concesionario y no esté atendiendo debidamente las vías que sí le corresponden, que son las secundarias y terciarias del departamento? Sí, por eso la pregunta que te hago es eso. ¿A ti qué se te ocurre? ¿Cuál es el interés de la gobernación en asumir esto? ¿No? ¿O tienen alguna relación con ISA o con quién? No lo he podido entender. No lo he podido entender y de pronto a personas muy allegadas al gobernador, a quien respeto mucho y admiro mucho,
les he mandado el mensaje mismo que le estoy dando. O sea, miren las vías del Atlántico, la carretera entre Barranquilla, Juan Mina, Tubará, Juan de Acosta y Piojó, la antigua carretera del algodón, está prácticamente perdida. Entonces, si yo tengo las vías secundarias y terciarias del departamento descuidadas porque no tengo recursos, ¿cómo le voy a meter plata a una vía que es responsabilidad de un concesionario? No tiene sentido. Oscar, no será, ingeniero, señor, acá pensando con suspicacia y viendo el interés de uno meterse en un chicharrón es porque de pronto al yo ser el gobernador, en este momento yo no tengo injerencia en esa vía, pero si me la entregan, yo sí la puedo concesionar y entonces ya es un contrato local y entonces manejo más poder, o sea, puedo ir por ahí por el asunto, ¿no? Vea, yo le... Espérate, Jaime, deja que responda un momentico que le decíamos al ingeniero. No, es que esa vía no la puede segregar, amigo ingeniero, porque esa vía hace parte ya de la concesión. O sea, eso sería faltar a la seguridad jurídica. No lo podría subalquilar, por decirte algo, subconcesionar. O sea, entonces la cosa no va por ahí. Okay. Bueno, ahí tumbamos una teoría. Okay. Dime, Jaime, tú que eres el hombre de la historia y de la maldad, ¿qué crees tú que es el interés del gobernador en asumir ese chicharrón? Fácil, porque está de moda. No fácil, como lo acaba de decir el ingeniero, poniendo unos precios especiales para las personas que no van a ir. Edgardo, es que eso está ya. Ya está, a eso me pareció que ya viene arreglado así. Ahora quieren que sean más baratos. Que no paguen, que gratis, que no paguen, pagan 1.500 pesos. ¿Qué pasa? Yo les voy a explicar algo. En Colombia hay algo. En todas las rutas del mundo uno paga. Entre mejor está la vía, uno dice paga con gusto, comillas. Así es, pero ¿qué pasa, señores? Que en Colombia ha entrado una nueva implementación. Ejemplo, tú tienes un negocio que es una concesión o algo que tiene que ver con un servicio público o del Estado. Y tú no trabajas. Porque no me la ha mandado, doctor Barreto. Entonces, bueno, este fin de semana voy a estar por Bogotá, espero una tienda. Porque esa se la arregló Vladimir. No, la de Vladimir es la negra. La de Vladimir es la negra que me regaló en el campeonato. Yo lo voy a mostrar aquí con la firma de Vladimir porque la gente cree que uno no ¿qué? Aquí está. Bueno, dale con el tema de dinos qué es lo que quiere la gobernación. Vea, ¿qué pasó? También me parece una exageración. ¿Qué pasó con Aire? ¿Qué pasó con Aire? Pero las cosas siempre se deben pagar, y más en un sistema como estamos. Porque si tú quieres todo gratis, después no te quejes que el Estado sea dueño tuyo. Exacto. ¿Qué pasó con Aire? Aire llegó a un punto en el cual ellos ya no veían rentable el negocio y pidieron de rodillas la intervención. Esta es la primera vez que tú ves en la historia que una empresa pide de rodillas una intervención del Estado para salvar el negocio. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a los chilenos en este momento? Que las protestas sean exitosas, que la gobernación asuma. ¿Por qué? Porque estos contratos no solamente están firmados en Colombia, están firmados en Chile y en Estados Unidos. Así que por contrato les tienen que dar todita la plata. Aparecieron las llaves, doctor Barreto, aparecieron las llaves. Esa es toda la bulla. Necesitan la plata ya, no les sirve cogerla. Le tienen que pagar el contrato completico. Por supuesto, es que ellos ¿qué van a perder? Un contrato firmado en el estado de la Florida. Mira, ahí Andrés acaba de decir algo que es muy cierto. Ya se bajó y se adaptó una tarifa diferencial acorde. Entonces, ¿cuál es el problema? Es más, Ricardo, de hecho, la plata no Ricardo, perdón, y para aprovechar el medio, le digo a las personas que viven en Puerto Colombia o que se ven afectadas por este tema, que en la página de la ANI pueden colocar el nombre de la concesión y ahí hay un formato en donde ustedes se inscriben, ponen la dirección de su casa en Puerto Colombia y automáticamente cuando pasen por el peaje les descuentan, o sea, le ponen la tarifa diferencial, que son 1.500 pesos, vuelvo y repito. Así es, y si funciona en el peaje de Sabana Larga, tú llegas. ¿Por qué no? ¿Y por qué no quieren que funcione así? Doctor, usted llega al peaje y lo primero que uno saluda es hola. ¿Y por qué no? O sea, ya usted tiene su peaje diferencial. Entonces la muchacha le dice, ¿tienes peaje? Y ni siquiera ella te pregunta, ¿tienes peaje diferencial? Y ya después te conoce. Claro, y ella ¿Y cómo controlan a los que pasa con peaje diferencial y no? ¿Cómo rinde ella esa información? Hay un formato donde ya hay un que se firma. Claro. Una prediscripción. ¿Y por qué no le dan más bien un carnet para que no armen fila a los que ya tienen o sea, que tengan un pase? Ricardo, el formato lo firmas una sola vez, lo diligencias, es un formato vía internet, es lo que te digo, o sea, es un formato internet vía red. Como me la está pintando el ingeniero y que tú pasas y saludas y firmas, ¿no? Lo que pasa es que el ingeniero le gusta saludar a la muchacha, lo que pasa es que el ingeniero va con otras intenciones.
Claro. Por eso tú nada más lo muestras y ya. Es que tengo que No darle tienes yo. que andar saludando mucho. Tengo que darle la cédula y no sé qué cosa y todas esas vainas. Eso retarda el funcionamiento del coso. Pero me quedan dos cosas. Una, ya entendí por qué esta gente quiere que le intervenga. Y la otra que no entiende por qué no quieren pagar un peso. Los otros. Claro. Y por qué la gobernación. Porque como está la cosa actualmente, Ya le di la bolita. como está la cosa actualmente, la inversión se va a recuperar en 20 años. Pero si hay una inversión de la gobernación, se va a recuperar en 3. Edgardo, Sí, dime, Oker. en economía existe un concepto elemental que se llama la disposición a pagar, el DAP. Cuando tú transitas por una vía, en este caso, en buen estado, bien señalizada, con todo el cumplimiento de condiciones, tú estás dispuesto a pagar, por eso se habla DAP. Cuando tú transitas una vía que no reúne las condiciones, tu voluntad de pago no existe. Por eso es que nosotros insistimos tanto en que por fin terminen la vía de Barranquilla a Cartagena para que haya una mejor disposición a pagar de parte de todos los usuarios. Entonces, aquí también se ha conjugado el hecho de que la vía no está terminada. De pronto la gente... En Puerto Colombia la vía está perfecta. Por eso iba a Estamos terminar. peleando por el papiro. El otro, como dices tú, sería otra conversación por lo de la concesión extra y esa cosa. Pero hasta Puerto Colombia esta carretera está en buenas condiciones, el del papiro. O sea, que no sería el motivo. Disculpa ideas y termino. O sea, lo que yo quería decir era eso, que de pronto para la gente de Puerto Colombia, la excusa de la no disposición a pagar no es válida, porque la vía de aquí a Puerto Colombia y hasta y hasta un poco más allá del peaje de Puerto Colombia, o sea, casi hasta Caño Dulce, está en doble calzada, reúne ciertas condiciones, no totalmente las vías de una 4G, porque en eso también hay que hacer claridad. Cuando hablamos de vías 4G, se dan unas condiciones de seguridad que esa vía totalmente no las está dando. Por ejemplo, condiciones de iluminación. Ustedes no se imaginan, y yo sí lo digo porque lo vivo 4 veces a la semana, cuando uno pasa de Puerto Colombia, no de la Y de los chinos, sino cuando llega a la entrada de Puerto Colombia, donde hay un puente, donde hay una cámara, el contraste que es salir de una vía iluminada a una vía oscura. Esa vaina es una cueva de lobos. Y cualquier momento les hago un video y se lo mando para que se den cuenta. No lo pongo en duda y lo he visto, pero mi pregunta es, papiro hasta Puerto Colombia, porque ya el otro es otro peaje. De acuerdo, de acuerdo. Más, cuando yo voy a donde tengo la cosa esa, se me olvida el nombre, la carretera hasta ahí llega y después viene un desastre, pero hasta Puerto Colombia, lo que tú arguyes no tiene razón porque esa carretera hasta Puerto Colombia está buena. Ya la otra se lleva el otro peaje, ¿no? Perdona, es que yo no estoy diciendo lo contrario, estoy reafirmando lo que tú afirmas. Es decir, de aquí a Puerto no hay excusa para no pagar, porque la gente está en buen estado. Las condiciones son otras. De Puerto para allá, esa es otra historia y la discutimos después. Pero de aquí a Puerto sí se debe pagar. Lógico, Barreto. Racional. Por ahí Jaime tiró una jugada buena, la de aire, que ya era hora. No, por eso ya para otro día, porque tenemos un tema de sexualidad masculina que vamos a desarrollar. Yo no sé si le interesa. Más importante. Menos importante, digamos. Yo los escucho. Puede quedar que ese tema le puede llegar a interesar. La sexualidad después de los 60 años. Yo los escucho